después de agradecer a los compañeros, a compañeras veterinarias y compañeros ganaderos que nos han ilustrado con esta magnífica presentación y debate de la primera hora de la mañana, espero que mantengamos este nivel de aquí en adelante, ¿verdad, señores? De aquí para arriba. Primero venimos para arriba. ¿Vale? Entonces, la segunda ponencia del día ha sido elegida por la asociación como una necesidad histórica del colectivo de presidentes, ¿no? Criterios de valoración en la presentación de los toros en la plaza. El presidente de un festejo taurino es la máxima autoridad del mismo y final responsable de muchas de las decisiones preliminares al festejo, que se han de tomar junto con sus asesores veterinarios y de la autoridad. De entre esas decisiones que tiene que tomar el equipo presidencial, las más importantes, sin duda alguna, corresponden a los reconocimientos de los animales y a la valoración de su aptitud para la lidia. En ese día y en esa plaza, de acuerdo con los criterios reglamentarios vinculados al cumplimiento normativo y sanitario, aquel equipo, encabezado por el presidente, va a tomar una serie de decisiones, pues documentales referidos a la presentación, de las características fenotípicas de los animales, al comportamiento en el reconocimiento de acuerdo a su encaste. Tarea nada fácil, todos lo sabéis, muchas veces ejecutada sin instalaciones adecuadas y que va a determinar la calidad del festejo. Es decir, ese acto principal previo va a determinar qué va a pasar luego durante la lidia. Y si realmente lo que van a ver los espectadores responderá a sus expectativas y a la entrada que pagaron. Por tanto, es determinante ese acto. Dicen los reglamentos que los veterinarios emitirán por separado sus informes sobre cada uno de los animales reconocidos, pero que será el presidente, a la vista de los mismos, quien tendrá la facultad de tomar la decisión final sobre su idoneidad para saltar al ruedo. Hoy pretendemos que esta ponencia nos ayude a todos a afinar nuestra percepción de los reconocimientos, a cimentar nuestras decisiones sobre criterios que sean en lo posible, lo más objetivos posible. Quiero dejarles ahora a ellos y a vosotros una pregunta en el aire. Sí. ¿Por qué los aficionados mayoritariamente, casi siempre, tienen la sensación de que la presentación de la corrida está por debajo de la categoría del festejo y de lo que pagaron por su entrada? Hoy tenemos para debatir este tema el privilegio de contar en esta ponencia muy agradecidamente a las personas que nos acompañan. Don Juan Bautista Bosques, veterinario taurino de larguísima trayectoria, experto universitario en la dirección de espectáculos taurinos y que además de su condición de veterinario ha sido presidente también en plazas de toros y también asesor. Por lo tanto, yo no sé las pocas personas que tienen esa facultad, ¿no? Don José Luis Prieto Garrido, veterinario taurino, investigador incansable del mundo del toro de lidia, autor de numerosas publicaciones que nos han servido a muchos de nosotros, aficionados, veterinarios o presidentes, como guías de actuación y conocimiento, y entre los que habría que destacar los libros que a mí personalmente me parecen de referencia: Manual Práctico Veterinario de Espectáculos Taurinos o Cómo ver el toro en la plaza. Completa la terna de hoy don José Luis Blasco, veterinario taurino, profesor universitario, investigador científico, que ha desarrollado un pionero e ingente trabajo en las técnicas de termografías para el análisis de pitones, como apoyo en el análisis en vivo para los reconocimientos. Va a moderar esta ponencia el periodista Daniel Herrera, al que también agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Un placer estar hablando pues, de eso que nos apasiona, del toro, y sobre todo pues, con unos fundamentos prácticos que muchas veces pues, nos valen más de la teoría que a lo mejor podemos tener cualquiera, ¿no? Desde la función que se desarrolla en los equipos gubernativos, en los palcos de la Plaza de Toros. Pues evidentemente este aspecto que vamos a abordar, el de los criterios de valoración en la presentación de los toros en la plaza, pues es un elemento fundamental, muchas veces también controvertido,
fruto, pues a lo mejor de excusas para muchos, pues puede ocurrir que siempre el ganadero, o generalmente en muchas ocasiones, pues el toro bueno es el que no se ha aprobado, y el que ha salido a la plaza es una justificación porque no haya salido. Muchas veces la afición pues puede también achacar su ira cuando las cosas no salen bien, pues a que el toro pues no tendría que haberse lidiado porque no correspondía pues con el trapío, con las necesidades que se exigen para una plaza en concreto. Y hoy, contando pues con la presencia de nuestros 3 invitados, pues seguro que vamos a conocer, a tener mucho más claro esos criterios de valoración, con lo cual vamos a comenzar pues dando paso a cada uno de ellos, que hagan una intervención, una exposición, y luego pues ya podremos abrir un espacio para debate, para intervención de todos los asistentes. Y si no me equivoco, don José Luis, usted es el que comienza con esta exposición. Suya la palabra. Pues muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Quiero comenzar mi intervención, en primer lugar, agradeciendo a la organización de esta 4ª jornada de equipos presidenciales el que hayan tenido la deferencia de invitarme a participar en la misma. El título, la verdad que imagino que mis compañeros de terna coincidirán conmigo, es tan sumamente amplio que vamos a intentar en esta 3/4 de hora, no sé el tiempo que tenemos, intentar resumirlo y aclararlo lo máximo posible. Yo, para comenzar y romper el hielo ya, yo diría que deberíamos de hacer 3 bloques dentro de este criterio de valoración de presentación de los reses en la plaza. 3 bloques que serían los siguientes. En primer lugar, un bloque sería el documental, un bloque que sería el bloque sanitario y un bloque que sería el etnológico o zootecnico. Bien, evidentemente los 2 primeros bloques son comunes a todos tipos de toros, de animales, independientemente del tipo de plaza en que estemos tratando, desde las ventas, por poner un ejemplo claro, hasta la portátil que se va a hacer, en donde se van a lidiar en el pueblo de Alcolea de Córdoba, por ejemplo. El documento van a tener que ser los mismos, de los que lleven, los que amparen unos u otros animales. El estado sanitario tiene que ser el mismo. Lo único que va a variar es el tercer punto, que va a ser el apartado zootécnico o exteriorista. Muy rápidamente, para recordar un poquito, creo que es conveniente recordarle a los presidentes, bueno, y al público en general, ¿no?, aficionado, en qué consistiría el tema documental. Muy rápidamente sería la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria, que es un documento que ampara a los animales y que de alguna forma garantizan la sanidad, la salubridad de esos animales. El DIP, que es el documento de identificación bovina, es como si dijéramos el DNI del animal, ¿vale? Después está la ICA, que es la información de la cadena alimentaria, que de alguna forma también avala, garantiza tanto lo que es la sanidad de esos animales que van a ser lidiados. Hay un documento que en algunas plazas se adjuntan, otras no, que es el certificado. Yo soy partidario de que se deba de hacer, independientemente de que el tema de la lengua azul, ya gracias a Dios, no es el problema que teníamos hace unos años, que es el certificado de desinfección del camión. Y por último serían los crotales, que saben ustedes que son las chapitas estas que llevan desde el nacimiento todos los animales, se sitúa en el pabellón auditivo, y que por razones de estética es muy feo un toro en la plaza con el pendiente colgando. Entonces se llevan en mano y cuando el animal es lidiado, pues se destruye.
¿De acuerdo? Bien. Referente al tema sanitario, los equipos veterinarios que asesoramos a los presidentes, distinguimos una serie de, vamos a llamarle, de subgrupos que englobaríamos enfermedades por un lado, patologías por otro, distinto. Enfermedades ahí vamos a tratar pues desde un meteorismo hasta un golpe de calor, etcétera, etcétera. Es un tema más veterinario, entonces no creo que sea el foro indicado para ampliar el tema de lo que son las enfermedades. Las patologías sí las conocen la mayoría de ustedes, y es lo más habitual en la presentación de los toros para la hora de valorarlo, desechar todo lo que sean abscesos, heridas. Tengan en cuenta de que los animales, independientemente de que estén hermanados, muchas de las plazas llegan 24 horas antes de la lidia, y consecuentemente de eso, pues, se puede producir que por las tardes, por las noches, en fin, se den jornadas, jornaditas entre uno y otro, y que, lógicamente, en el segundo reconocimiento habría que valorar. En fin, hay otros temas que podríamos tratar, como son las queratitis, lo que llaman los taurinos, el pajazo, ¿no? Es relativamente habitual, relativamente digo. ¿Por qué? Pues porque el animal muchas veces está en el campo y al comer alguna pajilla se le puede clavar en el ojo, producirle una queratitis, no está tratada correctamente y consecuentemente provocar una queratoconjuntivitis, que ya sería ya un tema mucho más grave, ¿no? Las bursitis. Un tema también importante a considerar es el descenso testicular. La ley, el reglamento dice que solamente se pueden lidiar animales machos. El animal macho tiene que tener los 2 testículos descendidos. Ojo, porque puede ocurrir, y de hecho los veterinarios lo sabemos y lo tenemos muy en cuenta eso, el caso del camión, el animal que se desencajona y aparentemente un monórquido, tiene un solo testículo. El tema del estrés del transporte en muchísimas ocasiones provoca el que no se produzca el descenso testicular. Solución: dejarlo apartado en el corral de al lado y al cuarto de hora le garantizo que el testículo ha caído. Bien, es una simple anécdota un poco. El tema de la visión es fundamental. La visión del toro en el reconocimiento es fundamental. Tengan ustedes en cuenta de que estamos hablando de un animal que al fin y al cabo no deja de ser una fiera, y que va a arremeter sobre una persona. Entonces, si las cualidades oculares de ese animal, de ese toro, no son correctas, puede producirse lógicamente un percance. Entonces el toro hay que mirarlo y tocarlo, tanto de cerca como de lejos. Los burriciegos, que son toros que pueden ver bien de un lado, de lejos, y sin embargo de cerca y viceversa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y con la consideración de que un toro de lidia vale mucho dinero, y entonces a la hora del reconocimiento hay que hacerlo con tal habilidad de que esas pruebas que se hacen, normalmente se hacen con un pañuelo o con un papel que se saca del burladero de reconocimiento, hacerlas, como digo, con tal cuidado de que ese animal no derrote y se pueda partir un pitón, lógicamente. Después está el tema de la audición, lo mismo, el toro tiene que oír porque el torero tiene que llamarlo desde el burladero para que el toro acuda. Entonces, fundamental las pruebas de audición. Y después, un aspecto muy importante es el comportamiento psicomotriz del toro. Tema del dopaje. Toros que pudieran haber sido suministrados de algún fármaco, algún medicamento en origen, normalmente en la misma ganadería, bien para tranquilizarlo, en fin.
No quiero entrar tampoco en el tema ese porque se utilizan para distintos mecanismos que creo que tampoco es el foro de tratar. Pero lo que sí es muy importante es que esa carne se va a consumir. Entonces, cuando se suministra un producto medicamentoso, ya sea un tranquilizante, sea lo que sea, debe de existir, tiene que existir un periodo de supresión para que esa carne sea apta para el consumo humano. Normalmente los 6-7 días no se los quita nadie cuando se suministra un tipo de esos tipos de medicamentos. Y después hemos comentado, y no me quiero alargar mucho, el tema exteriorista. El exteriorista va a depender de la categoría de la plaza. Entonces, aquí ya hay que sacar a la palestra el tema de las castas fundacionales de los encastes. ¿De acuerdo? Cada casta y cada casta fundacional tiene un tipo de toro. Lo ha dicho muy bien, creo que ha sido el señor Ganadero en la primera ponencia. Cada casta tiene un tipo de toro. Y dentro de la casta, cada encaste o cada grupo de encastes tiene también su tipo de toro. Desgraciadamente, hoy por hoy nos estamos fijando demasiado en festejos donde la exigencia del público ha llegado al tal dintel en cuanto a la presentación de los toros que hacen que ese toro que sale no sea realmente el tipo de toro que tiene de tener esa ganadería. Verbigracia. Yo no concibo un toro, por ejemplo, de Vitorino Martín con casi 600 kilos. Cada toro tiene su caja, la caja la representa el esqueleto que va a soportar esos kilos, y entonces yo no he querido antes, en la anterior ponencia, participar en ella, pero lo comento ahora. Uno de los motivos por los cuales se produce caída de los toros es por el sobrepeso de los toros, es por el exceso aparte de otros motivos que nos han apuntado, por ejemplo, es el tercio de vara. El 99,9% de los toros que se caen después del tercio de vara. ¿Por qué? Pues porque los toros se pican muy mal. Yo este año, bueno, yo estoy suscrito como la mayoría de vosotros a la televisión, al tema, porque desafortunadamente no tenemos nada más que ese canal ahora mismo. Y yo no he visto en Madrid picar bien a ni un toro. Y me he fijado bien porque estoy he entregado en la editorial un libro sobre el tercio de vara y quería hacer una puntualización al respecto, y por eso lo he apartado hasta que ha terminado la temporada de la venta. No he visto picar bien a ningún toro. Los toros se pican sobre todo muy traseros. El destrozo que se produce en la apófisis espinosa de las vértebras dorsales y lumbares es horroroso. Le voy a poner un ejemplo y ya voy a terminar, que si no... le voy a poner un ejemplo. Yo, cuando he estado de veterinario de carne, yo he estado 25 años en la Plaza de Toros de Córdoba, actuando. Cuando he estado de carne, el servicio de carne, yo me hice un artilugio que era una especie de varilla numerada por centímetros hasta el 60. Bueno, pues yo he llegado a medir puyazos de más de 40 centímetros. Yo he visto pulmones atravesados por la puya, porque claro, evidentemente a mí nadie me puede decir que esa no pueda ser una de las causas de la caída de los toros. Yo no digo que sea la única, pero una de las causas es esa, con toda seguridad. Bien, evidentemente a la hora de la valoración de los toros, según la casta hemos dicho, según el encaste, hay que empezar por todas las zonas, regiones anatómicas del animal, desde la cabeza hasta la cola, ¿no?
viendo la conformación, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahí. Importante, lógicamente importante, la conformación de los cuernos. La conformación de los cuernos, como bien ha dicho este señor, ha dicho la chica que no me acuerdo del nombre, Marta. La terminación en pito de pitón, en pico de pato, eso es así. Todo toraje de por sí nace con ese tipo de estructura y entonces el venenillo que dicen los taurinos es muy normal que se les quite. Después, pitones limpios, lógicamente, sospecha de manipulación no autorizada, también es uno de los temas para la hora de valorar, lógicamente, el animal. Y, por supuesto, el tipo zootécnico de la ganadería de procedencia. No voy a seguir más porque tengo mucho más, pero no quiero hablar más. Si no, vosotros, dele paso a... Sí. Pues nada, la ha hecho usted, le damos paso a don Juan Bautista, que es el que va a continuar con esta exposición. Bueno, yo en cuanto a la temática de esta mesa, los criterios de valoración, pues entiendo que evidentemente esos criterios deben y tienen que estar perfectamente claros, tanto para todos los que participamos en el espectáculo, veterinarios, presidentes, aficionados, toreros, ganaderos, todo el mundo, ¿no? Y que esos criterios no son unos criterios que nosotros, los veterinarios, que al fin y al cabo somos los que debemos de valorarlos técnicamente, nos los inventamos, ¿no? Están muy definidos, ¿eh? Hay un Real Decreto, que es el 60 de 2001, donde se regulan los criterios para encuadrar cada ganadería dentro de un encaste con unas características zootécnicas concretas, ¿eh? Por lo tanto, como dice el compañero, no podemos tener los mismos criterios de valoración para otra casta u otro encaste de otra ganadería, ¿no? O sea, son criterios muy establecidos y muy definidos para cada uno de las ganaderías y de los animales de esa ganadería. ¿Cómo son esos criterios? ¿Cómo van variando? ¿Por qué van variando? Yo creo que lo primero que hace falta, o quería falta, es que los técnicos, que somos nosotros los veterinarios, estuviéramos suficientemente formados. Y por desgracia, y siento decirlo yo, que soy uno de los actuantes, no siempre es así. Además, otra circunstancia que me llama la atención es que cuando los veterinarios damos nuestro dictamen sobre esas características, esos criterios de valoración, entiendo que debería de ser con unos criterios técnicos profesionales y con una formación más que suficiente. Ese dictamen se le traslada al presidente, ¿eh? El presidente algunas veces tiene formación, otras veces no, pero es que esos criterios, ese dictamen que nosotros le damos, además lo somete a criterio de el ganadero, el empresario, los toreros, cosa que no entiendo por qué tienen que opinar sobre un criterio técnico alguien que al fin y al cabo nada en la cuestión, ¿no? O sea, me queda un poco raro que en una cuestión plenamente técnica y científica opine gente que no tiene esos criterios o además puede tener otros intereses que no son los propios, ¿no? Entonces, no sé muy bien, ya digo, esa dualidad que hay, que opine demasiada gente sobre esa cuestión. Porque evidentemente los criterios de valoración han ido cambiando con el tiempo, desde el principio de la tauromaquia, conforme ha ido evolucionando el toreo, han ido cambiando los criterios o han ido cambiando la condición de los animales que salen a la plaza, hasta nuestros días en el que se busca un toro para el artista, pero ya nos olvidamos de esos criterios que hemos dicho del prototipo racial según el encaste y la ganadería que pertenece a ese encaste, ¿no?
Y se va buscando un toro que bonito, pero que en muchos casos, como dice el compañero, se aleja completamente del prototipo que debería de tener, ¿eh? Entonces todas esas cosas no sé por qué se va variando, y además vamos variando. Yo meto a todo el grupo, el veterinario, presidente, etcétera, etcétera, a los gustos de la gente. Los gustos de la gente no deberíamos de variar los criterios de valoración del toro cuando sale para que salga a la plaza según los gustos de la gente y según como ha dicho alguien esta mañana, según el buenismo que vamos adoptando, ¿no? Los criterios son esos y esos deberían de ser los que mantuviéramos, ¿no? Y creo que no siempre pasa así, ¿eh? Entonces, me llama poderosamente la atención esa modificación que de manera voluntaria o involuntaria se va adoptando. Además de no sé si la palabra son expresiones o acomodación de criterios, ¿eh? Y creo que en eso vamos cambiando demasiado. Y quería puntualizar un tema referente a lo que hemos comentado esta mañana, que también está dentro de la labor de esos criterios de valoración, que es el tema de los cuernos, ¿no? Y indirectamente está relacionado con el enfundado que han comentado las compañeras esta mañana. El tema de los cuernos, que siempre coincida que cuando un toro, nosotros, el equipo veterinario, sospecha de posible manipulación, siempre el motivo sea un desgaste natural, cuando han manifestado las compañeras que es un material tremendamente resistente y que el desgaste natural pueda ser responsable de una pérdida importante de sustancia, me parece llamativo. Que sea, por un lado, tan resistente y, por otro lado, siempre se achaque ese posible acortamiento de los cuernos a desgaste natural. No me parece lógico ni natural, ¿eh? Y entonces eso me parece muy significativo, que siempre cuando se pretende argumentar una posible manipulación, siempre por parte del empresario, por parte del torero y del ganadero, siempre pone un desgaste natural, pero nunca se han manipulado los cuernos, y ahí tenemos un problema muy importante. Y una cosa, por último, que quería decir es que ni siquiera, creo que es conocido por todos, ni siquiera el dictamen uniforme del equipo veterinario en cuanto a la posible manipulación de los cuernos no es vinculante para que el presidente rechace el animal, ¿eh? Solamente en caso de dictamen uniforme del equipo en peso, edad y estado sanitario, y que tocan que posible manipulación de cuernos no es estado sanitario, no es ninguna enfermedad, ninguna patología, ¿eh? Ni siquiera ese dictamen unánime del equipo veterinario sería suficiente para que el presidente rechazara el animal, ¿eh? En ese caso, cuando he dicho antes, tiene que consultar con el ganadero, con el empresario, con el torero y no sé si con el de la taquilla, ¿no? Y por último, eso, lo que quiero repetir, remarcar eso. Es verdad que casi siempre, la experiencia que yo tengo, es que cuando el equipo veterinario al completo le manifiesta al presidente que hay sospecha de manipulación, casi siempre el presidente rechaza el animal. Y él se hace responsable, digamos, de ese dictamen del equipo veterinario. Y en el caso de Andalucía, le da la oportunidad al ganadero de que lo retire o que lo lidie bajo su responsabilidad, ¿no? Y nada más, por ahora. Nada más y nada menos, porque están saliendo muchísimos temas interesantes y don José Luis Blasco ya coge un aparato entre sus manos que creo que nos va a aportar un elemento novedoso y muy interesante a añadir a los reconocimientos médicos con reconocimiento veterinario, en este caso con el uso de nuevas tecnologías. Si me permitís, me voy a bajar abajo, Claro, porque sí. me meneo más que... No, y así dejo ver
dos imágenes que me interesa que todo el mundo vea. A ver si esta quiere funcionar, que la llevo ya un poco jorobada. Vale. Yo soy José Luis Blasco. Se me ha olvidado comentar antes, decían, este señor es veterinario, es doctor en veterinaria, y lleva 30 años como veterinario en la Plaza de Toros de Zaragoza. 30 temporadas seguidas. Me han rechazado de muchos congresos porque mi batalla siempre ha sido la lucha contra el afeitado. Y hemos sido vetados, o he sido vetado con otro compañero, en varios congresos en el que asistían pues toreros y no éramos, el afeitado era un tema controvertido y sigue siendo, ¿vale? Pues ya desde hace varios años y gracias a mi directora de tesis, Marta, a la que estoy eternamente agradecido y nunca le agradeceré suficiente el que hoy sea doctora en veterinaria, aunque hoy me ha ninguneado perfectamente porque mi tesis doctoral también hay una parte de él enfundada. Entonces, tengo ahí ese tema, ¿vale? Tengo ahí que se ha olvidado de mí, entonces, no sé, todavía tengo que... Bueno, pero la parte más importante, sí. Vale. Pero la parte más importante de mi tesis y la parte más novedosa es el uso de este artilugio. Esto es una cámara termográfica que voy a pasar para que veáis lo que es. No muerde, aunque vale una pasta, vale 10.000 euros, ojo no se caiga porque no es mía, es de mi empresa. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues ahora lo voy a intentar explicar. Pasadla, esto sirve para enfocar. Os voy a enfocar así un poquito. Ojo donde enfocáis, porque podemos ver, cuidadito a dónde enfocáis, porque puede haber alguna sorpresa. ¿Vale? Bueno, voy a hablar un poquito, a redundar un poquito de lo que han dicho mis compañeros de Terna, de lo que es la labor del veterinario. Aparte de los reconocimientos que en nuestro caso en Zaragoza lo llevamos bastante reglado, lo miramos desde la cabeza al rabo y apuntamos todas las posibles deficiencias y al final con ese informe que lo tenemos en una libretita ya pues bastante protocolizado, pues hacemos un parado, ¿vale? Porque no cabe duda de que esto es un tema importante porque un toro vale mucho dinero, ¿vale? Entonces, el tema de rechazar un toro tiene que estar perfectamente fundamentado. Yo quiero hablar un poquito del catecismo. Este es el catecismo, la legislación, ¿vale? ¿Y qué dice la legislación? La actual, Ya en su exposición de motivos, y ya se ha comentado esta mañana, lo importante que es el tema de los cuernos, que está un poquito la batería un poco jorobada, si os ha caído ponerla con la cinta y ya está. En la exposición de motivos y en la ley taurina habla de asegurar la integridad del toro y en especial de la intangibilidad de sus defensas. Lo importante que son los cuernos que no las astas, los cuernos. En el Real Decreto, en el 145, que es el que desarrolla la ley taurina, en la exposición de motivos dice que debemos asegurar la integridad del toro, su sanidad, su bravura y la intangibilidad de sus defensas, previendo para este fin reconocimientos y análisis que lleguen a determinar con absoluto rigor científico, veremos a ver qué se entiende por absoluto rigor científico, y con total objetividad posibles manipulaciones fraudulentas de las reses. Podemos utilizar, y esto es lo que vengo a presentar aquí. También, como pongo, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, yo soy de Aragón, se me nota en la forma de hablar, soy maño, ¿qué le vamos a hacer? En el reglamento de espectáculos taurinos lo copia. Y me imagino, o lo he visto en distintos reglamentos autonómicos. ¿Vale? ¿Qué es el afeitado? El afeitado al espectador, al consumidor, al que pasa por taquilla. Es un fraude, señores. ¿Vale? Porque el que paga por taquilla quiere ver el espectáculo íntegro, como dice el catecismo, como dice la normativa, como dice la legislación. ¿Vale? Y tanto los equipos gubernativos como los veterinarios tenemos que ser un equipo
Un equipo, tenemos que ir a una y somos los garantes para evitar este tipo de fraude. Debemos de ser los garantes. Aquí es un toro que salió no en una corrida de rejones, ¿eh? Los reconocimientos previos a la lidia, nos gusten o no nos gusten, tienen una carga de subjetividad muy importante respecto a los cuernos. Porque hay verdaderos profesionales que lo hacen muy bien. ¿Vale? Y luego hay el reconocimiento post-mortem, como nos ha comentado la compañera que está en el laboratorio de Madrid, en Canillas, que le mandamos los cuernos después de hacer en el desolladero un reconocimiento post-mortem para ver los cuernos más de cerca. ¿Vale? ¿Cuáles son esas pruebas? El examen externo con la lupa estereoscópica, la biometría, para mí muy importante, que debe de cumplir lo que dice el catecismo. Lo que dice el catecismo, la normativa nos dice que el pitón tiene que tener como mínimo 1/7 de la longitud total del cuerno. Sea natural, sea artificial. Si no la cumple, no puede pasar. Y si es artificial, puede ser que sea una enfermedad. No puede pasar. Me da igual por qué. Tiene que cumplir el 7. Porque lo dice el catecismo. Lo de la línea blanca medular, que las compañeras lo hacen muy bien, y los cortes histológicos para ver lo que decía el compañero de allí, la disposición de los túbulos epidermales, de esos pelos que conforman la anatomía del cuerno. Y eso hay que verlo allí, post-mortem, una vez que el espectáculo ya ha terminado y ya todo el mundo se ha ido de la plaza. ¿Vale? Estas son las técnicas que los compañeros, son fotografías vuestras, pues hacen en el laboratorio de Madrid. ¿Vale? Esto es lo que se ve, la imagen de los pelillos, lo que decía usted. Eso es lo que se ve, un cuerno presuntamente sin manipular y un cuerno presuntamente manipulado. Y esto es lo que se basan los compañeros de Madrid para dictaminar si un cuerno está afeitado o está manipulado o no. ¿Vale? Pero como digo y repito, con el toro una vez muerto, con el espectáculo una vez finalizado. ¿Vale? Bueno, pues la camarita esta que estáis viendo es la que yo empleo habitualmente en mi trabajo. Yo no trabajo solo en los toros, trabajo en una empresa que hago habitualmente un trabajo de auditorías, de explotaciones, para ver instalaciones, y esa camarita pues me la da mi empresa o me la presta mi empresa para hacer, pues ver aislamientos de naves ganaderas, para ver cómo está el tejado, para ver cámaras frigoríficas, para ver cómo se almacenan las vacunas. Y un día digo, vamos a ver qué se ve en los cuernos. ¿Vale? Y así empezamos. Bueno, la termografía nos permite esa cámara ver lo que el ojo no ve. Ve una longitud de onda que nuestro ojo no permite ver, que es el tema de los rayos ultravioletas. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que el ojo lo ve. La emisión de los rayos calóricos son todos los cuerpos emiten una radiación, que es lo que ve la camarita, que la emiten todos los cuerpos que tienen 0 grados Kelvin. 0 grados Kelvin es menos 273,5 grados centígrados, mucho frío. La emiten todos los cuerpos. Y esto es lo que ve la camarita, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que ve. ¿Dónde se utilizan las cámaras? Pues bueno, ya lo he comentado. En medicina humana, pues mi hija que está terminando el tema de la fisioterapia, pues bueno, pues está trabajando también con cámaras termográficas. En veterinaria la utilizamos, pues lo que os decía, en auditorías, instalaciones, control de refrigeración de vacunas, en mataderos, para ver cojeras en caballos, se está utilizando mucho, para ver el tema del síndrome respiratorio, para ver si están los terneros enfermos, pues mirando en el ojo, ahí tenemos nuestras dudas, ¿vale? Mamitis, etcétera, etcétera. Se utiliza para muchas cosas, ¿vale?
Vale, y entonces lo que os decía, un día se me ocurrió ver o mirar. ¿Y qué es lo que se ve? Pues esto es lo que se ve. Esto es lo que se ve con la cámara termográfica. ¿Qué vemos aquí? Pues una parte anatómica del cuerno, que ahora lo veréis, que tiene más temperatura, que eso es lo que ve la camarita, y una parte que es el pitón, que no está irrigado, que no tiene sangre, que tiene menos temperatura. Y eso es lo que se detecta. Esta parte más oscura sería la longitud de pitón. Pues ahí sería un toro en puntas, ¿vale? Y aquí veremos anatómicamente la explicación anatómica de por qué funciona la termografía o cómo funciona la termografía. Una parte del cuerno está irrigada, tiene más temperatura, y la parte distal o la parte del pitón que no está irrigada, que tiene menos temperatura. Y esto es lo que nos permite ver la cámara termográfica. Bueno, pues empezamos a trabajar, como yo os he dicho, llevo 30 años en la Plaza de Toros de Zaragoza, y empezamos a trabajar en octubre del 2014, terminamos los datos para la tesis, que es lo que voy a presentar aquí, en octubre del 2019, y bueno, pues estos son los datos que hemos conseguido. A partir del 2019, luego vino la crisis, acabaron las corridas, pero ya hemos empezado, ya no el trabajo experimental, sino utilizar la cámara en los reconocimientos oficiales. ¿Vale? Vimos que en ese periodo salieron 358 toros y novillos solo en la Plaza de Toros de Zaragoza. ¿Vale? Analizamos 209, o sea, el 58%, no nos dejaron más por distintos motivos. 163 toros de lidia ordinaria, 35 novillos de novilladas picadas y 11 toros de rejones que nos sirvieron como control positivo. O sea, toros que sabíamos que estaban afeitados. ¿Vale? El día antes de la corrida, el día -1, hacíamos una valoración visual de los toros. Y junto con los equipos veterinarios determinábamos, y el equipo gubernativo, determinábamos si existía sospecha de manipulación o no. Yo no intervenía, porque yo los había mirado con la camarita, yo no miraba, no decía. Y de hecho, pues ahora veréis los resultados. El día 0, el día de la corrida, por la mañana, hacíamos la valoración con la cámara termográfica, con esta cámara, y luego, tras la lidia, pues mirábamos, cortábamos los cuernos y hacíamos las mediciones y comparábamos con mis notas de sospecha o no sospecha. ¿Vale? ¿Veis ahí la parte negra? Es un toro afeitado, es un toro de rejones, un toro positivo. ¿Vale? Pues esto es lo que se ve en un toro más o menos afeitado, que la longitud del pitón es chiquitita. ¿Veis que en los corrales, es la primera foto de mi presentación, se hace a una cierta distancia, 4, 5, 6 metros se puede hacer, ¿vale? Cuanto más cerca, pues más, mejor se ve, ¿vale? Pero se puede hacer a cierta distancia, ¿vale? Y aquí, pues veis, toros en puntas. ¿Lo veis? Vale. Bueno, pues nosotros anotábamos allí la ganadería, la fecha, los toros, sospecha, manipulación, y luego medíamos los cuernos una vez terminada la corrida, los cerrábamos para ver la biometría. Y veis aquí, tiene negro. ¿Está afeitado o no está afeitado? Perdón, ¿cumple la biometría o no la cumple? Es que hay grises, entre el blanco y el negro hay grises. Pues señores, este no cumple la biometría. ¿Vale? Después de esto os diré que ahora lo podemos medir. En la tesis no lo podíamos medir, pero ya nos hemos encontrado un programita para poder medirlo, para poder establecer si cumple o no cumple la biometría, si cumple o no cumple el séptimo. ¿Vale? Toros en puntas, este sí que cumple, ¿vale? Tampoco hace falta mucha camarita, ¿vale? Más toros, ¿vale? ¿Y este? ¿Cumple o no cumple? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero hay verdaderos artistas, ¿eh? No, no es que tenga cirugía, no cumple el séptimo, no cumple lo que dice el catecismo, que debe cumplir, según la normativa, un séptimo de la longitud total. Y esto lo podemos medir, hoy lo podemos medir, ¿vale?
Aquí tengo un vídeo, no sé si se va a ver, no lo sé, no creo. Bueno, y esto es el trabajo que hacíamos allí, ¿eh? Se iban todos y tengo que agradecer a mi mujer que está por ahí los ratos que ha estado allí esperando, oliendo a cuernos quemados. Todo el mundo tomando cervezas, como decíais antes, y yo allí cerrando cuernos y venga, y venga, y venga. ¿Vale? Bueno, pues teníamos la sierra, pues esto es un pitón en puntas, ¿vale? Y aquí, pues midiendo distintos cuernos, distintos pitones. Bueno, pues para este trabajo, pues medimos 197 novillos. Todos fueron considerados útiles, por mí también, porque yo no quería influir con la camarita, por los equipos veterinarios y por los equipos gubernativos. Y se lidiaron. ¿Vale? Bueno, aquí están en los corrales de Zaragoza, ¿eh? Y estos, bueno, pues actas. De estos 197 animales que fueron dados como útiles en la Plaza de Toros de Zaragoza, que de momento es de primera categoría, con la camarita, el 19% como sospechosos de no cumplir el séptimo. Casi el 20%, ¿eh? Tiene tela, ¿eh? Para mí es un porcentaje bastante considerable. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis los datos, ¿vale? No quiero alargarme mucho, ¿vale? Pues los datos que nos salieron. Y 4, que sé cuáles son, me equivoqué con la camarita porque todavía no lo medí, entre 1 y 2 milímetros. Entre 1 y 2 milímetros. Cumplieron por 1 y 2 milímetros y yo dije que no cumplía el séptimo con la camarita, porque entonces no lo podía medir, ahora sí, pero cumplían. ¿Estaban manipulados? No lo sé, cumplían la biometría. Bueno, pues esto dentro de los sospechosos, bueno, pues los porcentajes, ¿vale? Aquí análisis estadístico, que no os quiero aburrir, ¿vale? No os quiero aburrir, todos medimos pues todos los toros que hemos dicho, ¿vale? Análisis estadístico, longitud externa, longitud interna, longitud media del cuerno, el séptimo, formas de presentarlo, toros lidiados y analizados por distintos encastes, sobre todo el encaste Domecq, que es el predominante, desgraciadamente, y tengo que hacer mención al Club Taurino Tres Puyazos, porque hasta el día de la fecha, aparte de AMTE, son los únicos que se han puesto en contacto conmigo para trabajar. Sabéis que, si no lo sabéis os lo digo yo, que el Club Taurino Tres Puyazos son unos locos del toro, unos aficionados del toro, que organizan en este año pasado en San Agustín de Guadalís, fueron tres festejos, una novillada y 2 corridas de toros, en la que, ya que en los corrales de San Agustín la verdad es que son pequeños y malos, fuimos a ver los toros al campo y a hacer las termografías en el campo. Eran José Escolar, Dolores Aguirre, la de Miguel Reta, pero esa no pudimos ir al campo, porque la verdad es que allí yo estaba en lo de Miguel y se pegan. ¿Cuál es la característica? Y esta mañana se ha contado y tengo que decirlo. Pues que todo el mundo a la entrada tenía un código QR. ¿Para qué? Para ver las termografías o el resultado de las mediciones de los cuernos. Aquí ya los pudimos medir. Dan un certificado, entre comillas, de calidad, y es más, ¿quién de aquí no tiene teléfono móvil? Todos tenemos un teléfono móvil. Y esta mañana se ha comentado, la gente joven vive pegada al teléfono móvil. Tan difícil es poner en la entrada un código QR para que tengan esa información y además la gente joven que en mi tierra está ávida porque hay una predominancia de festejos populares que están tirando más que los festejos tradicionales. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, no puede aprender, nadie le enseña. Pero tan difícil es que pongan un código QR y una persona que sepa vaya explicando los pormenores de la lidia, por qué
¿Por qué salen 3 toreros? ¿Por qué los caballos salen así? ¿Cuáles son los colores de los trajes de torear? ¿Qué es una Verónica? ¿Qué es lo que sea? Todos los aspectos de la lidia. Eso sería educar, que se ha hablado esta mañana. Y no se educa a la gente joven. Y esto es muy barato, ¿eh? Esto es muy barato. Ahora hay aplicaciones en el móvil que tú te pones tus cascos, te pones tu móvil y estás escuchando lo que dice el señor que está hablando. Y esto vale 2,5 pesetas. ¿Interesa? ¿Interesa? A los aficionados sí. ¿A las empresas? ¿Interesa a las empresas enseñar a la gente joven? Pues tendremos que presionar a las autoridades que son los propietarios de las plazas, a que en los pliegos, cuando adjudiquen las plazas, hagan todo este tipo de cosas. Porque esto, si no, se nos muere. Perdonad, pero es que ya me subo arriba ya. Me subo arriba ya. Vale, pues esto es lo que veían en los de San Agustín de Guadalís. Y esto es la novedad que no pude trabajar en mi tesis porque lo desconocía, pero utilizando un programa informático, cuando tenemos las fotografías, podemos medir. El programa es un programa libre que se llama ImageJ, que es el que utilizan muchos de los biólogos para medir todas las celulitas de los microscopios y que utiliza la DGT, los de tráfico, los del helicóptero, para medir la distancia de los coches, etc. Es un sistema de medición que es público y que es libre. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos las imágenes, las metemos en el ordenador, hacemos longitud externa, longitud interna, medimos la longitud del pitón y establecemos si cumple o no cumple lo que dice el catecismo, es decir, el séptimo. Y lo podemos certificar, y lo podemos publicar, y lo podemos exponer. ¿De acuerdo? Esta es la gran diferencia. Estos son los corrales de la Plaza de Toros de Zaragoza, que yo les he hecho pintar este año estas líneas. Y a mucha gente dice, ¿y estas líneas para qué son? Cada línea de estas es 1 metro. Y esa es mi distancia de referencia. Cuando yo pongo la imagen con los cuernos, esta es mi distancia de referencia, 1 metro. Y yo puedo medir. O el burladero que pone 152. Pues eso es mi distancia de referencia. Cuando aplico la distancia en los cuernos de esta referencia, aplico estas distancias. Y mido longitud interna, longitud externa y longitud de pitón. ¿Cumple el séptimo? Sí, no. Y ya tengo una medida objetiva, que no subjetiva, para decir si cumple o no cumple el séptimo que me indica la normativa. Ahí está el programita, obtiene las medidas, etc. Bueno, y esto es un poco lo que se ve. Y yo lo que puedo enseñaros. Este sistema es muy sencillo, cualquier veterinario lo puede hacer, se necesita una cámara termográfica, bajarse el programita este y bajarte las mediciones y poder hacerlas. O sea que es relativamente sencillo. Yo estoy dispuesto a enseñar a quien quiera aprender. Yo con esto no quiero ganar dinero, ni mucho menos. El otro día me decía un compañero vuestro, policía, y dice, o sales a hombros o te pegan 2 tiros, tú verás. Bueno, pues por lo menos daremos guerra, ¿vale? Bueno, para terminar, y creo que voy en tiempo, decir que las cámaras termográficas, creo firmemente que es un apoyo muy importante para determinar de forma objetiva si un toro en los reconocimientos cumple o no cumple lo que dice el reglamento de la biometría, ¿vale? Tenemos muy alta correlación, muy alta especificidad, muy alta sensibilidad en los estudios de mi tesis doctoral, del 97,6%, esto es estadísticamente muy significativo, ¿vale? De la correlación de cuando dices que un toro sospechoso es sospechoso o no es sospechoso. Y es muy fácil. Es muy fácil. Una vez que lo haces 3 veces, a la 4ª lo haces ya muy bien, ¿vale? ¿Se puede hacer en plazas de primera y de segunda categoría? Creo que debería ser obligatorio, pero este es mi punto de vista, que no es nada objetivo, pero creo que es muy sencillo, ¿vale? Tengo que hacer referencia
a Marcelino Moronta, que fue vuestro presidente hasta que lamentablemente falleció en el 2021, que ya conocía esta tecnología porque la estamos trabajando y él estuvo varias veces en Zaragoza viendo cómo lo trabajábamos y ya manifestó en su día y de forma pública su verdadero interés cuando lo estábamos trabajando, ¿vale? Todavía no teníamos los resultados que tenemos ahora, ¿vale? Y tengo que agradecer también a todas las empresas que en esos años ha habido en la Plaza de Toros de Zaragoza, a los equipos gubernativos que me han puesto todas las facilidades, jamás me han puesto ningún pero, ¿eh? Y luego, lo que os decía, mis compañeros de MSD. MSD es una compañía farmacéutica, ¿eh? Entonces, el tema de los toros, cuando es una multinacional americana, pues puedes cocer. Jamás me han dicho nada. Al revés, me han alentado y me han apoyado. O sea que yo estoy muy contento de trabajar donde trabajo. Y luego a Marta y a José Manuel Lomillos, que fueron mis directores de tesis, que bueno, ellos saben pues las vicisitudes que hemos pasado ahora hace un año un poquito más, bueno, pues momentos de poder abandonar, pero tiraron para el carro, me ayudaron y jamás les agradeceré lo suficiente en este trabajo. Y por último, al toro, señores, al toro, porque este es el alma de la fiesta. Sin toro no hay fiesta, sin toro no hay fiesta. Nosotros tenemos que cuidar el toro. Así que muchas gracias. Bueno, pues todavía tenemos unos minutos para seguir aprendiendo, para seguir hablando de este tema tan interesante. Se han planteado muchos aspectos, además ha sido muy enriquecedor porque creo que cada uno ha aportado distintos elementos. A mí me queda una duda, porque sí que es cierto que hemos hablado mucho de criterios científicos, de criterios técnicos, pero luego hay un aspecto a la hora de un reconocimiento subjetivo, creo yo, entiendo, porque un toro de un encaste en concreto puede cumplir esas condiciones que han indicado, pero no es lo mismo un toro de Pamplona que un toro de una plaza de tercera. ¿Quién marca ese criterio de cuál es el toro de Madrid, el toro de Sevilla o el toro de Málaga? Bueno, como quieran. Y a partir de aquí, pues ya todo el mundo que quiera intervenir, pues pide la palabra. Creo que lo ha apuntado el ganadero. Cada plaza tiene su tipo de toro. Los veterinarios y presidentes, delegados, sabemos perfectamente el tipo de toro que tiene que ir a la plaza, a nuestra plaza. Aunque sea un poco subjetivo, yo haría en España una línea que pasaría por Madrid. Ojo, lo he dicho, aunque sea subjetivo. De Madrid para arriba gusta más el toro, de Madrid para abajo gusta más el torero. Es más taurino, es más torista, ¿de acuerdo? Pero creo que, respondiendo a la pregunta, lo marca el público fundamentalmente y después los criterios objetivos, claro, de valoración de los toros que ya hemos apuntado con anterioridad para dar el visto bueno de su lidia, para su lidia, y aconsejar, lógicamente, al presidente oportunamente. Se me ha olvidado una cosita, perdonadme, no he sido muy desagradecido. No he agradecido lo suficiente la invitación por parte de Ante, lo primero que tenía que haber dicho y lo último que digo, porque la verdad, solo por la tertulia que tuvimos anoche merecía la pena el haber venido aquí, solo por la tertulia. Tenemos el veneno metido en la vena y cuando hablamos de lo que nos gusta, bueno, pues yo me vengo arriba. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Antonio Jesús, que ahora no los veo. La verdad es que estoy encantado de haber estado aquí.